La historia comienza con Tsurumi Auta. Trabajando en un restaurante común, llamado Tsurumi, que es el restaurante de su padre. El joven tiene 17 años y está en el 10º año de la preparatoria. Todo empezó hace un mes, cuando el Departamento de Desarrollo Urbano los consideró un obstáculo y hasta los acusaron falsamente. Su padre pasó por un incidente inesperado, fue atropellado por un camión. Cuando Tsurumi le preguntó si fue intencional, su padre se rió e intentó responder de manera bromista, pero cuando le preguntó cuándo podría volver a casa, el médico le dijo que aún había mucho por hacer, y que no sabían cuánto tiempo tardaría. La situación era complicada, porque el padre tenía un restaurante que administrar y no se sentía seguro dejándolo en manos de un tonto. Auta escuchó la conversación y se sintió incómodo. Su padre incluso planeaba seguir cocinando aunque estuviera en silla de ruedas. De repente, el teléfono sonó y Ren le dijo que el restaurante estaba en llamas. Cuando Auta se lo contó a su padre, lo primero que salió de su boca fue la cuchilla. Inmediatamente comenzó a pedalear en dirección al restaurante. La cuchilla era lo más preciado por su padre en la vida, decía que la cuchilla Santoku era lo único que no podía perder. Pero la cuchilla seguía allí cuando él llegó al restaurante. El lugar estaba tan caliente que todo sería destruido hasta que lograran apagar el fuego. Ren vino y lo abrazó. De repente, Auta comenzó a correr hacia el fuego, ignorando los avisos de los demás. Cuando abrió los ojos, estaba sosteniendo la cuchilla Santoku, pero no estaba dentro del restaurante, parecía estar en un mundo completamente diferente. Mientras lamentaba por su padre, escuchó los rugidos que alguna vez había experimentado en la selva y los sueños de animales salvajes. No estaba seguro si estaba en el cielo o en el infierno. Estaba asustado y sintió la necesidad de correr. De pronto, un gran jabalí salvaje surgió de entre los arbustos y comenzó a perseguirlo. Mientras corría, cayó en un agujero. Gritó pidiendo ayuda, pero lo único que recibió como respuesta fue el silencio de la selva. Estaba frustrado y comenzó a insultar al que hubiera hecho esa trampa, llamándolo idiota. Entonces, escuchó la voz de una chica que lo llamaba desde lo alto. Se sintió aliviado por haber encontrado a alguien y le dijo que había caído en el agujero que ella había hecho por una travesura, y que esa trampa era para atrapar a personas que se quejaban. Ella le preguntó si sabía lo difícil que era hacer esa trampa. Auta se disculpó, aunque ni siquiera sabía por qué estaba equivocado. Aún estaba molesto por haber arruinado su trabajo, y le pidió si podía ayudarlo a salir. La chica le dijo que debía trepar por sí mismo debido a su altura. Él, sorprendido, le explicó que se había torcido el tobillo, por lo que no podía hacerlo solo. Pero ella no parecía querer ayudarlo. Auta intentó convencerla, y finalmente ella cedió, lanzando una cuerda al agujero, diciéndole que subiera. Él pensó que ella quería ayudarlo desde el principio. Y comenzó a subir. No entendía por qué el infierno parecía tan real, ni si estaba muerto o no. Finalmente logró salir del agujero y, cuando miró hacia donde ella estaba, vio una espada apuntando a su garganta. Una mujer adulta le preguntó quién era. Auta intentó responder de manera casual, pero ella le dijo que dejara de decir tonterías y que primero contestara a sus preguntas. Él, confundido, quería saber dónde estaban, ya que ese lugar no se parecía en nada al infierno. La mujer le explicó que estaban a los pies del monte Morga, en un bosque cercano a la frontera del reino occidental, gobernado por el Lord Zenos. Auta, sorprendido, le preguntó de dónde era ella. La mujer respondió que había nacido en Japón. Auta entonces le preguntó si conocía la provincia de Shiba, pero ese lugar no tenía ninguna semejanza con Japón. Además, comenzó a notar un aroma extraño en el aire, una mezcla entre la dulzura de frutas maduras y hierbas especiales que parecían calmar su mente. Sin embargo, también había un fuerte olor a carne y aceite, lo que hizo que su estómago rugiera de hambre, dejándolo mareado. Él pensó que ella se estaba burlando de él, pero la mujer explicó que el olor era involuntario, proveniente de su cuerpo. Auta mencionó que no tenía comida con él y agradeció el gesto, aunque admitió que no había comido nada en mucho tiempo. Esto lo hizo sentirse aún peor.
Trató de explicar que no quería invadir su zona de caza y que se iría, pero su estómago parecía impedirle hacer cualquier cosa antes de comer algo. Además, la mujer delante de él parecía enojada, lo que le hizo pensar que podría morir en cualquier momento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que casi estaba llorando. La mujer le preguntó si se sentía mal, mientras sus ojos se enrojecían de tanto contener las lágrimas. Él le rogó que dejara de hablar, y aunque ella intentaba decir algo, él solo quería que su estómago dejara de rugir. De repente, ella comenzó a reírse, y fue entonces cuando Auta se dio cuenta de que había estado tratando de contener la risa todo el tiempo. Después de un momento, dejó de reír y volvió a poner la espada en su garganta, diciéndole que nunca había pasado tanta vergüenza en su vida como cuando él hizo eso. Auta entró en pánico, y le dijo que solo tenía hambre y no quería ofenderla. Ni siquiera sabía dónde estaba o por qué estaba allí, y no podía simplemente morir de esa manera. Estaba confundido y no entendía lo que estaba haciendo. Ella le preguntó si venía de la fortaleza. Pero Auta ni siquiera conocía ese lugar. Él dijo que tenía algo que quería preguntarle, y le pidió que lo siguiera. Se preguntaba si estaba bien llevar a un extraño a su casa, a menos que dijera que sin fuego moriría al caer la noche. Auta se presentó varias veces, pero parecía tener dificultades para pronunciar su nombre, así que le dijo que podía llamarlo simplemente Auta. Ella se presentó como Ma y le dijo que se apoyara en su hombro porque estaban perdiendo tiempo. Cuando lo hizo, ella inmediatamente comenzó a correr, lo que obligó a Auta a sujetarse con más fuerza. Sin embargo, Ma le advirtió que no la abrazara, y fue entonces cuando él notó que lo que ella escondía en su pecho era una cuchilla. Ma le aseguró que no tenía intención de usarla para lastimar a nadie, pero también le dijo que, si Auta se preocupaba por ella, podría usar la cuchilla. Cuando él la miró extrañado, Ma le garantizó que si lo intentaba, ella sería más rápida y lo cortaría en pedazos. Luego mencionó que realmente estaban perdiendo mucho tiempo y que estarían en peligro si fueran atacados por esas criaturas. En ese momento, Auta pensó que ella se refería al jabalí salvaje del bosque, al que había intentado atrapar, y confirmó que hablaban de lo mismo. Auta le preguntó si su abrigo también estaba hecho de piel de jiba, y Ma le explicó que era una cazadora de jiba, una persona común que vive en el bosque. Dependían de la comida, las patas y las pieles que vendían para ganarse la vida. Las personas que vivían en la fortaleza siempre menospreciaban a quienes vivían en el bosque y cazaban para comer. Decían que era un trabajo duro y maloliente, y que las personas que comían esa carne también adquirían ese olor. Auta no se preocupaba por el olor y confiaba en su sentido del olfato. Estaba convencido de que la carne de Hei debía ser deliciosa para comer, ya que el aroma lo indicaba. Cuando Ma comentó que no importaba si la comida era buena o mala, Auta comprendió que era difícil describir su sabor. Se sintió desafiado, como si tuviera que demostrar que podía superar a cualquier chef del mundo. Al llegar a la aldea Nuda, Auta inmediatamente percibió un olor peculiar. Le preguntó a Ma cuántas personas vivían allí, y ella le explicó que personas de todas las regiones acudían al lugar, sumando un total de 500 habitantes. También mencionó que les tomaría medio día llegar al final del pueblo si caminaban. En ese momento, un hombre los vio y llamó a Auta niño triste. Su nombre era Dearon, y Ma respondió que no era asunto suyo. Dearon recordó que su familia administraba la aldea, y comentó que el atuendo de Ma era extraño, preguntando de dónde era. Ma, algo molesta, le dijo que eso no tenía nada que ver con él y que no tenía ninguna conexión con su familia. Ella no quería hablar con él, entonces él le dijo que se fuera de su vista. Antes de responder, él le dijo que si quería luchar, que lo hiciera, y si no, que se mantuviera lejos de él y se marchara. Mientras Dearon amenazaba a Suta, ella no esperaba que fuera así, y la idea de hacer enojar al hombre no le preocupaba. Pero después de la muerte de su padre, ella se escondió en la habitación de él, planeando avergonzarse. Su familia la llevó de vuelta a su aldea como castigo por haber avergonzado al heredero. Asut escuchó eso y retrucó sus palabras, diciendo que debería haberle dado un puñetazo. Ella no quería que su familia los persiguiera. El estómago de As volvió a gruñir, y ella le preguntó si lo había hecho a propósito. Parecía que él estaba conteniendo la risa.
Entonces ella le dijo que si quería reírse, que lo hiciera. Ella le pidió que se callara y continuaron su camino. Después de un rato, llegaron a su destino y se quitaron los zapatos. Mea dijo que prepararía la comida, ya que su estómago no dejaba de rugir. Suta se sorprendió porque ya no había nadie más viviendo allí. Mea le contó que su padre había fallecido y que había perdido a su madre hacía mucho tiempo. Luego le pidió que se quedara en silencio y se sentara. Cuando él se quitó el abrigo, el olor se hizo más fuerte, haciendo que su estómago volviera a rugir. Ella le pidió que entregara el objeto que tenía escondido en el pecho, ya que era una tradición en ese lugar recibir un regalo cuando un invitado llegaba. Azut sacó su cuchillo y, tras dudar un momento, decidió entregarlo. Sin embargo, afirmó con firmeza que ese cuchillo significaba todo para él y que debía ser tratado con cuidado. Ella le preguntó si el cuchillo pertenecía a sus padres, y él confirmó que sí. Después de un momento de silencio, ella dijo que no había nadie en ese bosque que se preocupara o respetara a su familia. Luego trajo una olla y vio la expresión confusa de Asa. Para él, estaba claro que todavía le faltaba mucho por aprender, pero explicó que solo estaba interesado en su cocina, como en su trabajo anterior. Cuando Azut afirmó que eso podría requerir una porción más grande de lo usual, él no entendió a qué se refería. Él observaba al cocinero y notaba que estaba añadiendo los ingredientes sin condimentos. Era una forma interesante de cocinar, pero parecía deliciosa. Entonces, él no dijo nada, solo sonrió. Ella le preguntó por qué estaba sonriendo, y él respondió que simplemente le parecía todo muy agradable. Sin embargo, mencionó que no existía comida buena o mala, lo que la confundió. Él comentó que aún quedaba bastante tiempo hasta que la carne estuviera perfectamente cocida, por lo que le pidió que contara su historia. Él habló de lo que había hecho en los últimos 17 años, el año en que vivía y cómo había llevado su vida. Dijo que creía haber muerto, pero luego despertó como si nada hubiera pasado, pensando que incluso había volado a un país desconocido en la Tierra. Sería extraño si él también estuviera confundido, ya que podía comunicarse con personas que ni siquiera sabían que era Japón, aunque ahora podía hablar japonés. Era su turno de preguntar, y quiso saber qué era ese lugar. Ella le explicó que estaba detrás del bosque tribal y la región de Desenos, ambos territorios del reino de Sva, al oeste. Había tantas personas allí, un reino tan grande que ni siquiera sabía el número exacto de personas que adoraban a los dioses occidentales, Sva, Sela y Amor. El continente tenía 4 grandes reinos que representaban a los 4 dioses poderosos. Cada mañana recibían bendiciones y protección de estos dioses, y aquellos que no lo lograban se convertían en animales salvajes o monstruos. Él estaba sorprendido por no saber nada de esto. Por un momento, Suta esperaba que él estuviera perdido en una pequeña tribu y se encontrara accidentalmente con un jabalí que nunca había sido descubierto por los científicos japoneses. Aunque las probabilidades eran pequeñas, todavía podía ser posible. Pero ahora, al escuchar lo que me había dicho, todo estaba claro, ese no era su antiguo mundo. Él preguntó sobre la existencia de otras personas que hubieran muerto y aparecido en ese mundo, pero ella dijo que nunca había escuchado de tal fenómeno. Sin embargo, no había duda de que él había sido transportado a un mundo diferente, donde todos, de alguna manera, podían hablar japonés. Él se dio cuenta de que ya no podría ver a su padre o a Reena, y que no podía devolver la cuchilla Santoku, incluso si regresara a su propio mundo. Era posible que simplemente se hubiera golpeado la cabeza en algún lugar y hubiera enloquecido. Él mencionó que la carne estaba casi lista y que cuando las personas lo veían, lo trataban como basura. Suta se mostró un poco sorprendido por su historia, pero vio sinceridad en sus ojos, por lo que no pudo mentir ni descartarlo como loco. Él le agradeció y miró su comida, sorprendido de sentirse tan feliz de que lo llamaran loco. Él mencionó que deseaba encontrar a algún desconocido y discutir muchas cosas extrañas. Y, a pesar de haber sido llamado loco, estaba contento. Suta le preguntó cuáles eran sus planes ahora, y él respondió que no había pensado en nada. Pensaba en intentar encontrar una manera de regresar a su mundo anterior, pero no sabía ni cómo había llegado allí. Él dijo que si la molestaba, se marcharía de inmediato.
Cuando mencionó que podría hacer un campamento en el bosque, ella le dijo que iría y lo devoraría vivo. Además, los visitantes lo habían visto acompañándola, así que si él, que ni siquiera conocía lo más mínimo sobre los 4 dioses prohibidos, rompiera alguna ley, la persona responsable tendría que quedarse con él hasta que al menos aprendiera las reglas básicas para sobrevivir allí. Él comentó que no le importaba si se iba y moría en otro lugar. Suta hizo una reverencia y agradeció, pues esa era la forma de dar las gracias en Japón. Sin embargo, él estaba confundido, ya que no sabía por qué seguía inclinándose, a pesar de no entender el significado. Él estaba agradecido por ser la primera persona que conoció al llegar allí. En ese momento, Suta miró su comida y se preguntó a dónde iba toda la basura. Mientras buscaba, Aifa le preguntó por qué no había comido su comida. Solo había carne, cebollas y papas, y no estaba seguro de si combinarían bien, pero esperaba que sí. Sin embargo, cuando probó el sabor, era tan malo que le recordó cuando estaba con su padre y le pidió que viniera a intentar cortar la carne de jabalí salvaje. Él estaba nervioso por hacerlo, pero se sintió muy bien después de cortarla. Cuando la cena estuvo lista, preguntó si era la carne de jabalí que había cortado. Pero su padre le explicó que debía salarse durante varios días antes de poder comerse. La comida estaba deliciosa, y su padre le comentó que no olía mal. También dijo que no tenía grasa, por lo que la comida era ligera y fácil de comer. Su hermana se sentía frustrada porque no podía comer la carne que había preparado a menos que él le prometiera preparar carne de ciervo para ella. Entonces, él estaba durmiendo, y ella intentaba despertarlo. Incluso le dijo que, aunque lo había dejado dormir en su casa, eso no significaba que tuviera que cocinar para ella. Él le dio carne seca de ciervo para el desayuno. La carne tenía un olor muy desagradable, y él estaba seguro de que era sangre y que ni siquiera había sido completamente drenada. La oficial estaba molesta por la cena de la noche anterior, que fue toda una experiencia, como si hubiera pasado por un infierno maloliente. La comida era dura y estaba llena de grasa. La cebolla sabía a cebolla, pero en realidad no tenía sabor, y la papa estaba simplemente húmeda, como si estuviera masticando harina cruda. El único condimento en la comida originalmente era pimienta negra. Ahora ella estaba molesta porque él no había terminado su carne seca. Ella le dijo que antes de que llegara la noche tendrían que recoger algunas hojas de pico y juntar leña, preguntando dónde estaba su cuchillo Santoku. Él fue al almacén a buscar el cuchillo y, al entrar, el fuerte aroma de especias lo invadió. Era un lugar de almacenamiento de ingredientes y había muchas especias que él no conocía. Al oír a Aifa decirle que se apresurara y se moviera rápido, él cuestionó por qué estaban esos ingredientes allí si no podían comerse. Suta comentó que era hijo de un jefe tribal y quiso decir algo a la chica que no prestaba atención en la cocina. Él le agradeció por dejarlo quedarse allí y le preguntó si podía prepararle comida ahora. Después de un minuto de silencio, ella parecía confundida, ya que la cocina era tan simple que pensaba que no debería hacerlo como un gesto de gratitud. Pero él le dijo que no era así, y la comida que le sirvió era completamente diferente de lo que solía comer. Aún perpleja, ella se preguntaba por qué la comida era solo un medio de supervivencia para él. Con toda confianza, él le dijo que si lo intentara a su manera, podría cambiar de opinión. Con una mirada curiosa, ella aceptó intentarlo. La idea era que él debía darse cuenta de las consecuencias de actuar como un niño. Él le preguntó qué quería decir con eso, pero ella no respondió. Fueron al bosque y comenzaron a buscar hojas de pico, que solo podían encontrarse cuidadosamente en la orilla del río. Eso hacía al pico diferente, era el mismo condimento de pimienta negra que ella había secado el día anterior para almacenarlo, pensando que podría usarse para preservar carne y evitar que se echara a perder por un mes entero. Ella estaba a punto de recoger más hojas, pero le advirtió que no las tocara, ya que robar del monte Morga era un tabú para ellos. Estaba prohibido recolectar cualquier hoja que el jiba no comiera del monte Morga, y su bosque era parte del territorio del reino occidental. Eso significaba que eran refugiados del Reino del Sur y, según el acuerdo, solo tenían permitido cazar al jiba. Por eso también eran conocidos como Gibaers. Si rompían las reglas, sus cuerpos serían desollados.
Llegaron a la orilla del río, pero no había nada visible. Él dijo que antes de recoger las hojas de pico, necesitaba darse un baño y comenzó a desvestirse. Le pidió que sostuviera su ropa mientras él se bañaba, recordándole que era un tabú mirar a una mujer desnuda que no estuviera casada. Sin embargo, ella simplemente concluyó que no habría problema en ver a una mujer casada desnuda. Él ignoró lo que ella dijo y le pidió que lo vigilara mientras se bañaba, asegurándose de que no espiara. Él insistía en no espiar, pero se sentía tan pesado y obstructivo como una gran piedra bloqueando su camino al cielo. De repente, escuchó un grito y, preocupado por su voz, le preguntó qué le pasaba. Ella le dijo que no lo hiciera, que no mirara, pero él insistió en que necesitaba verla. Ella no estaba al borde del río y eso lo inquietó, temiendo que pudiera ser arrastrada en un instante. Entonces la vio gritando su nombre y pensó que se estaba ahogando, así que saltó de inmediato al río. Pero ella le advirtió que no fuera, porque estaba atrapada en una gran serpiente que también estaba en el agua. La serpiente le agarró el brazo, causándole una herida grave, pero era su oportunidad para decirle que la sacaría a la orilla y advertirle que tuviera cuidado. Debido al impacto, él permitió que su brazo se ajustara un poco más, y eso la aflojó. La alcanzó, pero parecía que no estaba bien, así que comenzó a sacarla, pensando que podía tener un hueso roto. La serpiente aún estaba en el río, pero afortunadamente ya estaban fuera del agua. Él le preguntó si estaba bien, y ella apenas respondió que solo necesitaba un poco de agua. De repente, se dio cuenta de que había una mujer cerca, con brazos, pechos y cintura. No podía apartar la vista de ella y, de pronto, se levantó y se acercó, pensando que la ropa podría matarla o algo así. Comenzó a defenderse, y de repente el día se oscureció. Se encontró tirada en el suelo, sintiendo algo pesado sobre su espalda. Él le preguntó si seguía viva y si estaba usando su equipo de forma adecuada. Ella dijo que algo se había deslizado detrás de ella y le advirtió que nunca dejara de estar alerta, incluso si ya estaba luchando contra un enemigo. Con una expresión seria, ella asintió, pero lo miró de una manera que dejó a Eva irritada. Normalmente, él habría quedado impactado al ver el cuerpo desnudo de una chica, pero ella le había salvado la vida, así que lo dejó pasar esta vez. También le agradeció por haberla rescatado. Ahora era el momento de enfrentar a Hiba. Él mencionó que necesitaban derrotarlo primero, pero se preguntó sobre la hemorragia, visiblemente confundido. Él explicó que el olor a carne era debido a la sangre, así que sería mejor dejar que saliera primero. Pensó que si lo dejaban, eventualmente se quedaría sin sangre para cortar a Hiba. Pero se detuvo y preguntó si podía hacer eso. Él lo permitió, pero el problema fue que la hemorragia se volvió muy grave en las arterias mientras su corazón seguía latiendo. Después de eso, la sangre continuaría fluyendo. Él comenzó a cortarlo y, afortunadamente, tuvo éxito. Haifa seguía confusa porque él solo necesitaba cortar la pata trasera. Las garras y los dientes debían ser preparados. Él dijo que sería inútil hacerlo así, que la carne tendría un mejor sabor y eso era lo que importaba. Agradecida por su vida, después defecó, y tras detener el sangrado, los órganos internos debían ser removidos para evitar daños. Comenzaron por los más pequeños, luego el intestino grueso, el estómago, los pulmones, el hígado, y todos los otros órganos estaban listos. Él preguntó si podrían llevar todo a casa y si estaba bien con eso. Amarraron a Hiba y él recordó que cargarlo requería 2 personas. Mientras llevaban a Hiba, preguntó si su piel podría usarse para muchos propósitos, como un abrigo. Ella lo llamó tonto y explicó que coser era trabajo de mujeres, pero podían intercambiar pieles de animales con las de Hiba. Él pensó que las mujeres también irían a cazar a Hiba, pero ella dijo que ninguna mujer quería hacerlo, lo que lo dejó aún más confundido, ya que él mismo era un cazador de Hiba. Ella explicó que antes de convertirse en mujer, también había sido la jefa del clan, así que tuvo que aprender a cazar. Su padre notó que Azut estaba jadeando y le preguntó si era demasiado para ella. Ella dijo que no, que era tan fuerte como un animal salvaje. Él sonrojó por su cuerpo, pero guardaría ese pensamiento en su corazón. Continuaron caminando y discutiendo, y al final llegaron a casa sin las hojas de pico.
Él estaba seguro de que ella era más débil que él, una mujer, pero comenzó a reír y dijo que ese sería su escenario a partir de ahora. Él estaba confundido, pero Azud se levantó y decidió cazar a Hiba. En la siguiente escena, se hicieron las preparaciones y era hora de desollar y cortar a Hiba. Azud estaba animada, a diferencia de él, pero estaba segura de que se interesaría a partir de ahora. Comenzó a desollar un trozo de Hiba mientras hablaba sobre la importancia de usar un cuchillo y pinchar. Se dio cuenta de que él se había quedado dormido, pero ella se negó firmemente a descansar. Azud también estaba cansada, pero necesitaba concentrarse en su trabajo, porque si no lo hacía, ella también se quedaría dormida. Pero era hora de cortar al maligno y no podía desperdiciar ni una pequeña parte de él, necesitaba usar cada parte para preparar una deliciosa comida. Azud comenzó su labor, hundiendo el cuchillo profundamente en su costado, sintiendo que su resistencia llegaba al límite y sintiéndose más somnolienta con cada segundo. Incluso la ropa de Anó la ayudaba. Intentó concentrarse en preparar la comida, pues esa era toda su pasión culinaria. Después de cortar su espalda, las preparaciones estaban hechas y ella se dejó caer al suelo. Él se acercó y le dio una patada en la cabeza, preguntando por qué estaba durmiendo. Ella negó que estuviera dormida, pero él la vio con sus propios ojos. Él dijo que iba a marinar la carne, porque se estropearía muy rápido, no era momento de dormir. Como si él no fuera una persona que dormía antes de cocinar cebollas y papas, quería asegurarse de preparar la cantidad adecuada de vegetales que alguien debería comer. Ella le lanzó una mirada aterradora y le preguntó si pensaba que podía simplemente comer y mantener su cuerpo sano. Él se sorprendió y, aún más curioso, explicó que tenía la misma opinión que ella, pero no creía que hubiera una reacción normal. Sin embargo, podría existir un concepto de nutrición en este mundo también. Pero ahora, cocinar la carne de Hiba que habían traído era su prioridad. Liberó el cuchillo de su padre y comenzó a cortar la carne grasosa con facilidad. Le preguntó si tenía especias u otros ingredientes en casa. Ella respondió que tenía uvas y sal. Él dijo que necesitaba eso para cocinar a Hiba, con 3 sal y 2 hierbas. Eso sería suficiente para prevenir enfermedades. El sal era necesario para hacer la salazón. Él parecía estar irritado, quizás por usar sal para secar la carne, solo para evitar que se pudriera. Trajo sal y vino de uva. El sal que trajo era sal mineral, explicó que era un conjunto de piezas de G que solo podía ser cambiado por tanto sal, así que no se atrevió a desperdiciarlo. Supuso que por eso se había enfadado y prometió no desperdiciarlo. Quería intentarlo. Se sorprendió al ver a A bebiendo vino como si fuera agua. Ella dijo que ya tenía 17 años y que era el clima adecuado para beber. Él se dio cuenta de que no estaban en Japón y que el cálculo de la edad podría no ser el mismo que en su mundo. Se dio cuenta de que si tuviera 17 años, tendría la misma edad que A, lo que lo sorprendió. Comenzó a concentrarse en cosas como las cebollas, llamadas ar. Agregó alrededor de 156 gramos de sal a la olla hirviente y luego puso la carne. La espuma apareció y él filtró toda la basura, de lo contrario, sería su comida de ayer. Dijo que no era momento de aumentar el fuego, pero estaba confundido, pues la carne de Hiba necesitaba cocinarse durante mucho tiempo o no podría ser comido. Lo sabía, pero quería dejarlo cocinar a fuego lento. Al final, había demasiada grasa flotando por todas partes. Después de un tiempo, agregó todo excepto un problema llamado puan, que parecía papas, pero no desapareció bien en el caldo. Cuando mencionó su forma consistente, se expresó. Su opinión era que no sabía qué más añadir a la carne de Hiba además de 2 hierbas, 3 sal y algunas hojas de pico. Con tanta comida, se podía obtener suficiente energía para un día, y eso era lo que los aldeanos sentían al comer carne seca en el desayuno y algún tipo de guiso caliente en la cena. Era lo suficientemente bueno para ellos y no parecía diferente de soy, que es una sopa diaria con carne y vegetales para luchadores de sumo. A Haifa comenzó a darle hambre y quería comer. Él dijo que estaba casi listo y se preparaba para colar toda la basura. Haifa estaba frustrada y preguntó por qué tenía que hacer eso. Él explicó que debía hacerlo varias veces antes de añadir los ar,
lo que llevaría alrededor de 1 hora. Se sorprendió al darse cuenta de que le llevaría 2 o 3 veces más que a ella cocinar, pero era culpa de ella por dejarlo cocinar sin preguntarle cómo lo haría. No esperaba experimentar la frustración así, pero tenía que esperar los buenos resultados. Cocinó la comida por un tiempo, luego añadió más hojas de pico y el caldo de jiba desapareció. Se disculpó por haber hecho la comida pesada y sirvió el plato. Él preguntó por qué no había añadido ninguna especia, ya que parecía extraño. Ella le pidió que probara. Se sentaron y comenzaron a comer. A Suta parecía gustarle, y Aifa se quedó en silencio. Suta probó la carne y le gustó también, luego probó las cebollas. La comida estaba buena, pero Suta estaba preocupada. Aifa no lo miró ni una vez, pero comenzó con el segundo plato. Finalmente, él preguntó qué pensaba de la sopa, pero no creía que valiera la pena pedirle su opinión sobre la comida. Dijo que cocinar una comida durante tanto tiempo no significaba nada para él, no importaba el sabor, solo era algo que necesitaban hacer para sobrevivir. Sin embargo, afirmó que estaba claro que era una comida deliciosa, que tenía el sabor adecuado para hacerte feliz. Y cuando las personas comen comida deliciosa que creen que les hace felices, encuentran la felicidad. En cuanto a Aifa, él creía que podía sentir su pasión por la cocina, al menos, todos sus esfuerzos para cocinar no eran en vano. No sabía cómo describirlo, pero estaba de acuerdo. Le pidió que no pusiera esa cara y afirmó que la comida estaba deliciosa, lo que lo dejó muy emocionado. Quería reconocer que deseaba que su presencia fuera aceptada, sentía felicidad en el pecho. En los siguientes 4 días, el problema era que no sabía qué hacer con el pueblo puritano. Recolectó todas las plantas y troncos para quemar, y luego le pidió permiso a Aifa para intentar su receta, prometiendo usar una porción por día. Intentó cocinar de todas las maneras posibles, pero siempre le salía mal. Entró en pánico por esto y fue a decirle que no hablara como de costumbre. Le preguntó qué hacer cuando Aifa saliera a cazar. Le dio las ropas de su padre y un cuchillo prestado, pero no estaba seguro si estaba bien. Dijo que no quería ser ridiculizado al cruzar el río, ya que si usaba ropa blanca como esa llamaría demasiado la atención, y sin ropa de repuesto, tendría que quedarse ahí mientras esperaba que sus cosas se secaran. Agradeció y luego preguntó si había encontrado una forma de cocinar el puán, pero desafortunadamente él no estaba allí. No había progresado y sabía que era una planta importante, pero aún no la había descubierto. A partir de ahora, pensaba en reducir la cantidad de ollas en su comida. Mencionó que no estaba bien, diciendo que necesitaban 2 hierbas y 2 ar para comer la carne de jiba, de lo contrario, se enfermarían. Él se sentía realmente saludable gracias a la comida y a la cantidad correcta de calorías que necesitaba consumir, además de los 2 nutrientes más importantes, vitaminas, aminoácidos y minerales. Asuta parecía saber esto, asumiendo que los ar eran una versión mejorada de las cebollas. Si fueran una cebolla perfecta, aún faltarían nutrientes. Él abrazó a feliz por haber encontrado su respuesta. Primero, Suta creía en lo que le dijo, que los carbohidratos eran un nutriente importante. Cuando intentó comer pan con el caldo de jiba, el sabor era como harina, debido a los pons, que podrían ser solo un grano con forma parecida a la papa. Aún no sabía si su suposición era correcta, pero para probarlo, decidió hacer un nuevo plato con pon. Después de triturarlo, decidió hacerlo mientras esperaba que volviera de la casa. Decidió hervir hasta que el amargor desapareciera y se disolviera en agua, pero si lo hacía así, se disolvería en agua como la harina. Si pudiera transformar eso de ser disuelto en agua a ser harina, sería mejor. Intentó usar un poco de agua para secar lentamente en una especie de pasta y luego liberó antes de quemar y secar al sol. 1 hora después, se endureció por completo. Tenía la intuición de que si lo aplastaba, la sustancia se transformaría en harina, así que lo hizo. Luego encendió el fuego, no estaba completamente seguro de que quedaría pegajoso, pero decidió intentar de todos modos. Cuando pidió permiso, la respuesta parecía buena, pero podía notar por la forma en que se acostó que podía surgir algo de ira. Mencionó probar la camisa prestada de su padre y pidió su opinión. Todo lo que recibió fue un comentario seco sobre lo terrible que se veía.
Sin embargo, continuó con su trabajo y, mientras tanto, notó que la carne de 5 días permanecía inalterada, lo que lo sorprendió. El condimento de pico entró en juego mientras comenzaba a cortar los ingredientes. Luego subió un poco el fuego y añadió algunas uvas mientras removía las sal picadas. Después de mezclar y saltear la sal con la carne de jiba, espolvoreó sal mineral y el condimento de su padre. Después fue el turno de la harina de tapioca, que necesitaba verter para ayudar a unir todo. Mientras comenzaba a amasar, se dio cuenta de que controlar el calor era desafiante, así que decidió dividir en trozos más pequeños. Estos trozos tenían la cantidad justa de grasa y un hermoso color rosa. Freía un lado del pan a fuego alto y repitió el proceso para el otro lado. En el momento perfecto, añadió las sal picadas y toronja, mantuvo el calor con cuidado y cubrió con vapor. Estaba completamente absorbido en la cocina. Cuando la sorprendió con su presencia, observándola tranquilamente, ella se preguntó si él estaba interesado. Sintió una extraña presión, pero era hora de dejar ir el pan. Estaba lleno en sus manos, así que le pidió a que lo sostuviera mientras se preguntaba cuánto tiempo planeaba quedarse allí. Le dio el último trozo para que lo sostuviera y luego añadió más sal a la sopa de frutas gordurosas, espolvoreó un poco de sal y trituró el pico por encima. Finalmente, revolvió, instruyendo a traer el tazón mientras él se preparaba para verter la salsa. A obedeció en silencio. Cuando el J.E. Burger llegó a la olla, él salió y regresó, mientras asaba, sumergiendo en el agua de la olla para hacer algo parecido al konomi. Mientras se sentaban a comer, murmuró algo, diciendo que no tenía sabor. Entonces, él tuvo que detenerse y comer un pedazo con carne. Se preguntó si la carne del J.E. Burger podría hacer una hamburguesa sabrosa. La aprobó y la consideró verdaderamente increíble, la grasa era levemente dulce, el sabor de la carne y el fuerte aroma de las uvas, con su textura masticable, eran deliciosos. El pong asado también fue la mejor elección para la comida. Se rió al darse cuenta de que no podía ni digerirlo bien. Cuando le preguntó por qué se reía, se dio cuenta de que ella no le prestaba atención y le preguntó en qué estaba pensando. Entonces, se dio cuenta de que ella había comido casi todo en su tazón rápidamente. Mastigó y tragó los bocados y luego dijo que estaba delicioso. Ella se sentiría feliz si él pudiera dar más impresiones sobre eso, pero él se negó. Creía que era por el abrazo inesperado y se disculpó. Pero ella se sonrojó y dijo que no quería hablar porque no quería que él le dijera que dejara de mirarlo, lo que la confundió aún más. Entonces, una niñita apareció en la puerta y preguntó qué estaban comiendo porque el olor era increíble. Se llamaba Remiro. Él le dijo que se fuera y no se acercara a su casa de nuevo. DRU la reprendió e intimidó, y como no la había visto en mucho tiempo, seguía preguntando qué estaban comiendo. Ella pensó que él se había casado con otra persona, y comenzaron a discutir a gritos, preguntando quién era la niña. Ella respondió que era la hija más pequeña de R.U. Eva dijo que odiaba a los niños ruidosos y le mandó que se fuera a casa. DRU comenzó a llorar porque había dicho antes que su clan la odiaba, eso era lo que más le gustaba a la gente del clan Rue. No vino aquí, pero Riru no se preocupó por eso y simplemente se sentó en medio como si nada hubiera pasado. Ella dijo que el sol no era tan aterrador como su padre había dicho, pero le respondió que no era bueno que tuviera esa actitud. Auta no podía defenderla con su conversación. Iru llamó a Auta y preguntó si sabía que había un hombre sospechoso que acababa de llegar al clan, y por eso el clan Rui lo había prohibido de venir aquí hasta saber qué tipo de hombre era. Pero ella mostró que estaba sentada a su lado. De ese hombre, Ryo dijo que él estaba vistiendo ropa, así que ya no lo consideraba un forastero. También estaba seguro de que Asuta era el marido de A, porque él llevaba las ropas de la familia. Pero explicó que solo estaba vagando y se había prestado algunas prendas. Auta solo pensaba en devorar la comida que quedaba, sintiéndose triste. Ryo notó la comida y preguntó qué era. Él dijo que estaba hecha de carne de jeva y otra de purita. Quería comer, así que le dejó probar, pero luego se preguntó si estaba permitido. Aifa dijo que no era un problema porque él ya había hecho muchas cosas que podía conseguir. Ryo, sorprendido por la carne, se alegró al saber que a le gustaba.
Pero él quería aprender a cocinar como él, así que empezó a golpearlo, pidiéndole la receta. Le recordó que la comida era solo para pasar el día y, al final, Miru se disculpó y lo soltó. Luego, le dijo a Ryo que regresara a casa rápido si no tenía nada más que hacer allí. Ryo agradeció y se presentó, preguntando su nombre. Él se presentó y luego dijo que era Remiru. Quería pedir ayuda a Kfa. Asuta le pidió que liderara sus fuerzas y enseñara al clan Ru a cocinar la nueva y extraña comida que él había hecho para ayudar al viejo Haru, porque si continuaba así, Haru moriría. En la siguiente escena, Aifa preguntó si él realmente planeaba ir al clan Ru. Suta sabía que la abuela Hiba era querida por Iru y Aifa, así que si ella iba, se salvaría algo para sí misma. El día anterior, Asuta y Ryo habían estado conversando. Él no estaba seguro sobre la situación de la abuela Hiba, pero preguntó si podría aparecer cuando la comida estuviera lista. Las palabras de cuando los bomberos del clan llegaron, habían convertido en un hábito cocinar usando el fogón del clan, lo que parecía que les gustaba. Esto significaba que podían ver quién estaba cocinando. De hecho, fue él quien tomó la decisión y le preguntó a Iru si podía hacerlo. Él vino a buscarlos poco después. Estaba feliz porque aceptó la ayuda y agradeció. Cuando Ryo se fue, Aifa parecía triste. Él dijo que la abuela Hiba era valiosa para él también y quería ayudar a Ryo, pero aún quería rechazarlo. Preguntó por qué no lo había rechazado. Él respondió que eso había ocurrido hace años, cuando hubo una disputa entre él y su hijo, que surgió como jefe del clan Hul Danda y propuso que se casara con la familia principal Hul. Sin embargo, como él planeaba pasar su vida como cazador, rechazó la propuesta. Sonrió y dijo que el clan del sol no interferiría, y si lo hacían, destruiría al clan. Así que por eso había rechazado y terminado su relación con el clan Ru. El clan Ru siempre había tenido una relación inestable, pero además, el problema era que incluso en el bosque, el clan Ru tenía una casa muy grande. Él no quería involucrarse nuevamente con el clan Ru. Si Asuta se involucraba con el clan Ru esta vez, podría verse arrastrado al conflicto entre el clan del Sol y el clan Ru. Asuta aún no conocía las costumbres del bosque, pero no quería ver la cara triste de quería ver a su salvadora sonreír. Emi llegó y pidió disculpas por haberlo hecho esperar. Asuta le dijo que no necesitaba ser tan formal y que había llegado temprano. Como había prometido, las preparaciones estaban hechas y partieron. La construcción parecía diferente a la casa del clan Ru. Ahora había 13 miembros en la familia, pero uno de ellos era un bebé, así que iba a cocinar para 12. Le informaron que necesitaba usar los utensilios de cocina del clan Ru y se preguntó si habría suficientes para cocinar para tantas personas a la vez. Confirmó y, sin saber si podía, tomó su cuchillo, pensando que tenía sentido confiar en otro clan, incluso en el propio. La noche de la cocción, anunció con entusiasmo que había traído invitados. Todos comenzaron a salir, y él mencionó que nunca había conocido a ninguna otra mujer del clan Ru. Presentó a 3 mujeres, Titán Ru, la esposa del jefe y abuela de ellos, Beru, la hija mayor, y Ainau, la segunda hija. A Asuta le pareció que el nombre Aina no le caía bien, ya que le recordaba recuerdos indeseados. Rinar preguntó si había algo malo y él dijo que solo descubrió que alguien más también se llamaba Ren. Ella parecía triste. Rina preguntó si había algo malo, y Asuta intentó reír para disimular y negó. Se presentó como Asuta, mencionando que había sido invitado por Remiro y vino a pedir prestado un fogón. Las mujeres del clan Ru lo acogieron y dijeron que los cocineros de ese día eran Ryo, él mismo y Rena también ayudaba. Luego, le preguntaron si había nacido en un país extranjero y si había alguna razón para no anunciar su lugar de nacimiento. Él dijo que nació en un país llamado Japón, algo que nunca había oído antes. Antes de darse cuenta, le resultaba difícil entender los motivos, pero afirmó que no había nacido allí. No esperaba que los extranjeros no conocieran a Norn y se preguntó por qué él estaría en medio de Astorhorna. Antes de que Asuta pudiera decir algo, se ofreció a llevarlo al fogón. Había un tipo de fogón destinado a cocinar carne o hervir.
Asut eligió uno que se usaba para cocinar carne, y Ren preguntó si no iba a hervirla porque escuchó que quedaría más tierna o si era la carne de él. Asuta trajo una diferente, elogiándolo y diciendo que era realmente muy inteligente. Podían proporcionar carne, pero escuchó que tendría que alejarse para prepararla. Sue notó algo un poco extraño, se dio cuenta de que el accesorio que él llevaba colgado en el cuello solo tenía 3 y preguntó si podía cambiar comida con tan pocos. Rina R.U. explicó que era un tipo de amuleto concedido a las mujeres como un deseo de buena salud, capaz de hacer accesorios. Eso parecía muy diferente del clan que necesitaba cazar cada 5 días. Por su parte, Ryo trajo pan y lo miró con ira. La abuela Tioman preguntó a si él era quien había derribado al Jeva, y él admitió que le resultaba difícil imaginar a una mujer cazando Jeva. Dijo que su padre le enseñó a cazar y que también sabía cómo vivir solo en el bosque. Era una vida solitaria. Choman preguntó si él planeaba morir solo, quería responder, pero no pudo decir nada. El hecho de que Aifa planeaba morir solo significaba que el clan Faa iba a desaparecer. Mientras tanto, Hiru cuestionaba el estado de A mientras cocinaba y se preguntaba si Aifa todavía estaba de humor raro. Cuando se giró a comprobar, vio a A más irritada que antes. Sin saber qué hacer, decidió hablar con la abuela y luego preguntó a Ren si la posición estaba madura. Ella confirmó, pero se preocupó de que, si se hervía más, se convertiría en arcilla, y la abuela ya no podría comer. Asuta notó que ella hablaba como si ya hubiera intentado cocinar eso antes y mencionó que había probado varias cosas para facilitar la comida, pero terminó siendo reprendido por su familia por desperdiciar. Asuta decidió darle la comida a él y continuar cocinando. Ahora era el momento de preparar la carne, lo que sorprendió a Riru, quien dijo que era carne de entre las costillas y el hombro del jiba. Desde entonces, solo habían comido jiba indies, lo que era inusual para ellos. También dijo que solo comía la parte B por el tamaño de una gran casa. Pensaba que no sería suficiente. El equipo concordó y explicó que los hombres del clan RU cazaban 2 jiba por día, una vez liberados, se aseguraban de aprovechar al máximo lo que podían. Titán explicó que, si no tenían fuerzas para cazar jiba, solo podrían comer el jiba guardado por humanos. Prometió darle jiba que no fuera de personas deshonrosas, esperando que eso lo satisficiera, pero al final no dijeron nada sobre el siguiente paso. El siguiente paso era cocinar, y Riru, en tono de broma, preguntó si lo necesitaba nuevamente. Asuta dijo que era para otra cosa y que necesitaba prepararse para la próxima área, requería más suministros, así que pidió si podía llevarlos al depósito de comida y también solicitó ayuda de Epa para llevarlos al tesoro de comida. Se sorprendió al ver el lugar. Epa ofreció algunos ingredientes que serían utilizados, pero como él no los usó, le pidió que los usara antes de que se perdieran. Mientras revisaban lo que encontraron, Ai y Asuta se preguntaron en quién estaba pensando ella cuando vio el lugar. Después de reunir todo, era hora de volver. Escuchó una voz y se congeló. DRU le dio la bienvenida, era su padre, quien planteó la cuestión del matrimonio de A. Él parecía enojado y preguntó si él era un extraño que había tropezado en el clan, llamándolo chico pálido. Asuta se sintió un poco intimidado por la persona que Aifa temía, no estaba contento de recibir a la chica que había avergonzado las reglas de su clan. DRU cuestionó si Aifa estaba tratando de manchar aún más su clan. Ryo ya estaba cansado y le recordó que había invitado a ambos a cocinar para la abuela y que estaba todo bien. Ayer, Asuta se sintió un poco mejor después de las palabras de Ryu. Él dijo que eran comedores de jiba y que, si no lograba comer jiba, entonces estaba hecho. Ryo estaba a punto de rechazar a su padre una vez más. Cuando un chico apareció detrás de Da, explicó que solo porque Da era tolerante, no significaba que iba a renunciar a todo. Asuta añadió que no tenían otra intención al venir allí más que cocinar una comida para Boja. Se presentó como el bombero del clan, ordenando que hicieran las cosas a su manera y le dejaran continuar cocinando. Asut estaba preparando el último plato y le dijo a Ren que siguiera con el resto de la comida. Se mantuvo calmado frente a los otros líderes del clan, aunque aún tenía miedo de ver el rostro de Ren. Ren le dijo a Asut que había terminado de arreglar la comida, y todos se reunieron en la sala de cena.
Era hora de dejar el destino al viento. Mirando a las personas, notó al más viejo, quien parecía tembloroso y frágil. Antes de comer, todos hicieron gestos y oraron. Asud se sorprendió de que Haifa también hiciera un gesto que no escuchó claramente en ese momento, pero imaginó que debía ser un agradecimiento. Aunque podían ser un poco diferentes de Auta, seguían siendo una familia. Por eso, no importaba qué tradición tuvieran, todos aún querían salvar a sus propias familias. Ella les ofreció la comida que habían preparado con carne de jiba y hasta Boja probó, pero no mostró signos de que le gustara. Rein preguntó qué estaba mal, y Da dijo que esa comida era solo carne molida y ni siquiera era comida. De repente, Boja se movió y asumió que ya también había hecho lo mismo. Sin embargo, con rabia, Boja se levantó y llamó a un niño, diciendo que no había cambiado nada. Todos se sorprendieron por eso. Da se levantó y habló, criticando a todos, asumiendo que nadie quería a alguien solo porque eran injustos, como una niña que aún no se había recuperado del todo. Entonces Ren le aconsejó que se sentara de nuevo. Ella estuvo de acuerdo y se disculpó por haber hecho algo inapropiado para su edad. Luego llamó a Asud, quien respondió con entusiasmo, queriendo hablar con él. Ella le dijo que fue gracias a él que habló sobre su pasado. Antes de ser personas del bosque, eran personas del bosque del sur, recogiendo frutas del sur y comiendo lagartos felices, hasta que la selva fue quemada accidentalmente en una guerra, forzándolos a ir al bosque del oeste, como comedores de jiba. Sin montañas, fueron masacrados uno a uno por los jiba y jiba, quienes cazaban lo que no les era adecuado. Consumir la carne dura y podrida de jiba los acabaría matando. Asud agradeció por recordarle una vez más la alegría de comer comida humilde. Dijo que no hizo nada más que enseñarles cómo prepararla. Por eso, Boja le otorgó su bendición y le dio su amuleto. Asud estaba listo para rechazarlo, pero Haifa le susurró que aceptara, ya que era una compensación por sus esfuerzos. Esta vez, después de que Boja le dio su bendición, Da le advirtió que no se creyera demasiado, pues lo que había hecho era una mezcla venenosa. El jefe del clan Auta comenzó a entrar en pánico porque eso significaba que sería castigado, pero le dijo que se calmara, porque todos habían sido bendecidos por eso y era poco probable que fuera ignorado mientras ella lo consolaba. Boja lo llamó y preguntó si podía acercarse para verlo. Cuando vio su rostro, declaró lo bonito que era. Se sintió culpable por tanto tiempo, pero Da dijo que estaba todo bien y que tenían mucho tiempo para hablar con el chico que estaba con él. Da mencionó que deberían pasar la noche. Asud escuchó que había una cabaña de familia disponible, pero no sabían cuál era porque todas parecían iguales. Se sentía feliz por haber venido y parecía un poco más tranquila desde entonces. No hay un tamaño único para todos, cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Comprendió que no todos daban sus bendiciones como estatus de jefe, lo cual era un poco embarazoso. Pero lo que realmente quería decir era que el veneno repentino había dejado a Vena preocupada. Ella apareció y lo sorprendió preguntándole qué hacía allí. Cuando ella dijo que no hacía nada, quería tener una conversación privada con él. Asud no pensaba que Vena fuera una persona mala, pero estaba curioso sobre lo que quería hablar con un extraño. Ella le preguntó si sabía sobre la vida afuera, y Asud parecía dudar y un poco asustado de hablar. Vena le dijo que no hiciera un gran alboroto y afirmó que era un secreto. Luego, le dijo que cuando llegara el momento, quería que Asud se acordara. Asud no creía que ella hablaba sobre el mundo del que venía, y allegó, preguntando si había terminado de hablar con Boja. Ella le preguntó por qué estaba vagando por un lugar así, y Asud dijo que todos los edificios parecían iguales, así que no sabía cuál entrar. Dijo que si le informaron que podía usar una casa sin residencia, solo necesitaba encontrar esa casa. Asud se dio cuenta de lo simple que era y fueron a casa. A la mañana siguiente, estaba lista para ir a casa y cazar, mientras Asud parecía medio muerto. Ella le preguntó si estaba enfermo, pero él dijo que estaba bien. Le aconsejó que no se forzara demasiado, porque estaba exagerando esta vez y sentía que aún necesitaba hacer más. Ella expresó su gratitud por ser un ángel ese día y parecía que Asud iba a morir de tanto esfuerzo. Él dijo que simplemente no había dormido lo suficiente.
A regañadientes, se animó como si fuera una noche de pernoite. Pero como actuaba normalmente después de un día tranquilo, todo lo que podía pensar era en la palabra posición. Queda había mencionado sobre su comida, y tenía muchas preguntas en la cabeza sobre los ingredientes que usó, que eran los de siempre para cocinar. Entonces no debería ser un problema si era cuestión de preferencia. Si ese fuera el caso, no habría forma de que ella pudiera estar de acuerdo con la opinión del resto de la familia. Intentó pensar que no valía la pena preocuparse, ya que ya había recibido suficientes bendiciones y quería creer que era verdad. Sin embargo, era hija de un jefe y guardiana del fuego en el clan y además amaba cocinar. Sabía que no podría hacer un plato que a todos les gustara. Sin embargo, aún así dijeron que su posición era inaceptable. Pensó en eso toda la noche y ni se dio cuenta cuando se quedó dormido. Además, no logró nada cuando Aifa le dijo que hiciera una pausa mientras ella iba a discutir algo con la familia. Cuando salió, Azud sabía que no lograría nada solo sentado allí, así que salió a buscar algunas ideas. Escuchó una voz masculina y se preguntó si era cierto que estaban yendo a cazar, lo cual creía que era lo más probable. Los hombres de ayer no le dieron bendiciones, así que pensó en preguntarles, pero estaba tan sumido en sus pensamientos que no notó a la niña hasta que se sorprendió al ver que era un hombre llamado Rudo, quien le dio una bendición. Rudo preguntó si estaba buscando a las otras mujeres, y Azud pensó que podría estar dispuesto a escuchar lo que tenía que decir. Todas las mujeres habían ido a bañarse, y Azud no sabía dónde era, así que Rudo se ofreció a guiarlo, aunque él intentó rechazarlo, seguro de que serían severos con él si se negaba. Rudo le dijo que se apresurara y se rió de su timidez, finalmente arrastrándolo hasta el portón y empujándolo hacia adentro. Sin embargo, Azud ya se sentía mareado, así que se dejó caer al suelo. Ren notó que algo estaba mal con él y se acercó, preguntándole si estaba bien. Ella vino y verificó su pulso mientras presionaba su pecho contra el rostro de Azud, lo que lo hizo sentirse aún más incómodo. Era más suave de lo que imaginaba, pero parecía que lo estaba sofocando. Entonces, intentó hablar. Ahí se dio cuenta de que él estaba despierto y le preguntó si estaba bien. Azud afirmó que se sentía peor de lo habitual y se llevó una patada. Después de ponerse la ropa, ahí se disculpó por haberlo pateado, y Azud no pudo ocultar su sorpresa al ver que sus padres lo habían traído allí. Fue un éxito que se revelara como un chico. Rudo pensó que era una niña porque era poco común que un hombre fuera un portero de árbol. Se perdió en el momento en que podría haber preguntado sobre el veneno. Azud le preguntó a Aifa qué quería para cenar esa noche, y sus mejillas se sonrojaron levemente. Ella dijo que quería comer una hamburguesa, eso era todo lo que quería, algo diferente de la carne habitual, y su boca empezó a salivar. Se rió y dijo que la carne tierna iría directo a sus pechos. Entonces se dio cuenta de lo que había pasado antes, y fue embarazoso no poder tocarlos directamente, pero así era como se sentía, ansioso por la suavidad de los pechos de A. Las personas allí podrían ver esa experiencia de la textura suave de la carne como algo inusual. Agradecido, pensó que había algo más que quería preguntar, quería que ella le diera otra oportunidad para preparar su comida nuevamente. Se dio cuenta de que la posición de prepararla era significativa, necesitaba prestar su fuerza como líder del clan, ya que ella lo había ayudado como jefe del clan y era su deber devolver el favor. Preguntó si estaba seguro de que ganaría, y Azud confirmó que iban en esa dirección. Dijo que tenía un pedido, haría como los bomberos hicieron con el clan Fa, prepararía la comida para el clan Rue una vez más, pero parecía que no lo estaban tomando en serio. Entonces, Azud aclaró que no estaba bromeando y que hablaba en serio. Le dijo que le enseñaría lo que sucede cuando se mezcla la valentía con la necedad, porque respetar su necedad lo prepararía para el próximo desafío. Durante los próximos 3 días estarían en la casa de A, y ella le explicó que volvería a ser un bombero en 3 días y que estaría de guardia en la recepción de la boda del clan Rue. Esta vez no solo eso, sino que el líder del clan Rue también evaluaría la situación con más firmeza. Informó que sería un banquete para unir los clanes. Si cometía un error, todo el clan Rue se volvería en su contra, aislando al clan Fa. Estaba bastante nerviosa por la recepción, ya que estaba atrapada por su actuación.
Asud dejaba que su sed de venganza se dedicara a la victoria, y eso hizo que apareciera un poco más relajada mientras viajaban hacia el clan Rue. Asud pensaba en el hecho de que eran muy cautelosos con las sustancias venenosas, pero hasta ahora, la mayor diferencia entre sus comidas era el nivel de masticación de los ingredientes. Esta vez, esperaba hacerlo bien. Pronto llegarían al clan Rue. Mencionó que Iru había hablado con las mujeres del clan, como si quisiera que Iru las recibiera. Dijo que había reunido a las mujeres a lo largo del tiempo, entrelazando sus manos y reuniendo a 4 mujeres, incluyendo a Vina y Rain. Asud agradeció a Ari, Rui y las otras mujeres, sin embargo, afirmó que podían ayudarlo esta vez, que no era nada del otro mundo. Las mujeres estaban tan impactadas que no podían hablar. Mientras tanto, el jefe del clan Rue expresó su sorpresa por los hechos presentados por el clan Rui en la fiesta de recepción de la boda. Notó que algo estaba mal con el gas y preguntó si estaban mirando a Ai y a Asud en la puerta. Confirmó que tenían permiso del clan Rue para ayudar y se presentó diciendo que participarían en el próximo banquete, sin importar de qué clan fueran. Les advirtió que no se atrevieran a dañar el gas, ya que era una fiesta importante para su hijo. Su hijo afirmó que apreciaba la oferta de ayuda, diciendo que eran palabras extremas de su padre, pero era realmente una celebración extrema que esperaba que todos pudieran disfrutar, no solo ellos. Después de que se fueron, solo quedaba la preparación para la fiesta de la cena. Asud prometió hacerlo bien a tiempo para cocinar. Fue a la cocina y sacó la carne, esta vez trajo 3 tipos de carne. Ren le preguntó si las usaría para hamburguesas, pero él planeaba hacer algo diferente. Dijo que pensaba usarlas por separado, mientras Ren, sorprendida, parecía interesada. Después de preparar la comida, cuando llegaron al lugar donde se realizaría la cena, Asud se preguntó cómo lograron construir una gran fogata. Dijo que era un invitado de honor, Gazur Rue. Asud ya había visto a Gazur, y no se parecía en nada a su padre. Con una expresión más asustada, afirmó que realmente había visto a la novia un poco antes y que podría explicar. La llegada de Donu y Dan marcó el inicio de la fiesta. El menú era carne asada, y todos rieron, diciendo que era inevitable que fuera así para una celebración de bodas. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la carne parecía diferente. Munto consideró eso un insulto a su hijo. Cuando preguntó quién había preparado eso, Asud se adelantó y afirmó que fue él y que no lo dejaría pasar. Pero Asud le dijo que probara un poco, explicándole que entendía de dónde venía su ira, pero que esa era la comida que había hecho tras escuchar a Gazur y al equipo del clan R, quienes querían algo que todos pudieran disfrutar. Afirmó que, si lo probaba, sería como la comida de Munto. Al final, decidió probarla. De repente, Abe comenzó a comer los 3 tipos de carne al instante, y Asud se quedó impactado por su cambio de actitud, queriendo comer más de lo que había. Le dijo que se apurara, y Abe pensó que él bromeaba, sugiriendo que él mismo lo probara. Asud se disculpó con las mujeres por ayudar, pero lo más importante era que vieron a de comer su propia comida. Asud contuvo la respiración mientras notaba que estaba observando, y le preguntó el motivo. Estaba comiendo sin quejarse, y Asud vio el rostro perturbado de D. Abe se disculpó por interrumpirlo mientras comía y estaba a punto de irse, cuando D afirmó que esta vez la carne no estaba envenenada, era comida. D era un cazador que vivía como un jiba, cazando no solo para él, sino también para otras familias que no podían hacerlo por sí mismas. Sin embargo, debían mantener sus cuerpos con dientes fuertes para poder comer adecuadamente. Si continuaban comiendo la carne blanda que él había hecho días atrás, sus dientes se debilitarían como los de un jiba, lo que sería veneno para ellos. Sin embargo, creía que la comida que había preparado esta vez podría sustentar sus cuerpos. Asud estaba a punto de decir algo, pero Eru insistió en que escuchara lo que tenía que decir. D explicó que había traído 3 tipos de carne, la primera era de la pechuga, la segunda era de la parte inferior de la espalda, que era suave y fácil de comer, y la del hombro era un término medio. No podía masticar la carne seca que el clan había comido en el desayuno, pero para los cazadores, la carne del pecho estaba cerca de lo que normalmente hacían. Pensó en Río y los demás para probar la carne del hombro y la parte inferior de la espalda.
No entendía por qué él hacía cosas como cocinar y preparar comida solo para satisfacer las necesidades del cuerpo. Asud no necesitaba un motivo para ser cocinero. Cuando muchas personas se reunían para comer juntas, quería asegurarse de que todos pudieran disfrutar. Parecía que realmente estaban apreciando la comida y comprendiendo que él sentía orgullo al hacer que a los demás les gustara. Entonces, de lo bendijo. Asud deseaba continuar la conversación, pero Río ya estaba cansada y lo empujó hacia un lado. Él preguntó si era verdad que iba a cocinar la próxima carne o si estaba bien que comieran, porque había trabajado duro. Luego preguntó sobre quién estaba hablando, y Asud explicó que solo había traído la carne y propuso cómo cocinarla. En realidad, los bomberos de hoy eran las mujeres del clan Rue. Él pensó que la comida de hoy era algo hecho por el clan Rue para la cena, creyendo que era para toda la familia, sin importar la edad o el género, y que todos podrían disfrutar de algo realmente valioso. Al notar la expresión sombría de D, le pidió que dejara de hacer esa cara. Asud preguntó si aún quedaba carne, pero desafortunadamente no había tiempo para sentirse asustado. Entonces le dijo a D que no quedaba carne, pero que estaba bien. D lo invitó a la fiesta y a conversar con él. Ya era tarde en la noche y Asud y A estaban disfrutando de la comida juntos. Asud preguntó a A si estaba enojada con él por haberlo ignorado ese día, pero ella no lo estaba. Preguntó si él estaba loco por la falta de hamburguesas, pero él explicó que era él quien estaba orgulloso de haber hecho eso y que estaba muy frustrado. Asud estaba confundido y preguntó por qué estaría frustrado si sentir orgullo era algo muy normal. Él dijo que era el líder del clan y que estaba recibiendo burlas. Mencionó que esta vez no pudo hacer algo solo porque permitió que su clan estuviera allí ahora. Tocando sus manos sobre las estrellas y comenzando la jornada como bomberos y líderes de clan. Mientras tanto, su hijo se preguntaba qué estaba sucediendo, pero todos esperaban ansiosos. A y Asud volvieron a su cabaña y él preguntó qué quería para el servicio. Esta vez, ella realmente quería una manta suave. Él entendió el motivo, pero además se había convertido en una regla del clan que no tenían los recursos para reemplazar sus colchones. Con una cara triste, tuvo que decir que solo estaba bromeando, aunque pensó seriamente en llevar algunos artículos del clan. También estaban en la sala de suministros del clan, casi sin uvas, así que tenía sentido que preguntara si había alguna manera de comprarlas. Ella dijo que había cambiado algunas presas de jeva por comida del clan Rue. Sin embargo, el stock actual indicaba que tendrían que negociar en la ciudad al día siguiente. Asud estaba tan confundido como él, usando la palabra ciudad en lugar de villa como sugerido por Aifa. Decidieron ir a la ciudad a comprar ingredientes, lo que dejó a Asud muy feliz, aunque no era lo que esperaba. Caminar por las nuevas calles era revitalizante y ver el horizonte distante de alguna manera lo calmaba. A y Asud fueron a un lugar donde podían ver la ciudad, que se conocía como Joyce, una ciudad comercial con un grupo de personas encapuchadas. Asud notó que su apariencia no era extraña en comparación con las personas a su alrededor, incluso los vendedores de la calle parecían raros. Asud le dijo a Aifa que se sentía muy diferente de la selva, porque estaba bastante concurrido. A concordó y mencionó que incluso personas de otros países usaban el lugar para negociar, pero Asud sintió que las personas los estaban evitando, aunque no decían nada. Cuando Aifa dijo que irían al mercader, el comerciante también trató de no atraer atención. Y les dio lo que necesitaban. Asud se sorprendió al ver lo claros que eran con él y quería decirle algo sobre eso, pero ella no estaba afectada y dijo que ahora podían comprar todo lo que necesitaban. Compraron lo que querían y materiales para su regalo, así que ahora tenían todo para cubrir sus bases. A le preguntó si había algo que Asud quisiera comer de ese restaurante antes de volver a casa, y como eso no significaría una espera extra para él, Asud fue recibido cálidamente por el vendedor y preguntó sobre el menú. Cuando el vendedor los vio, se sorprendió y los llamó comedores de carne. Compraron 2 sándwiches de carne, pero Asud no parecía feliz con eso. Preguntó si era extraño ver comedores de carne comiendo carne de jeva, ya que las personas de la comunidad de casa consideraban la carne de jeva peligrosa. Entonces, pidió una recompensa por ello y lo llamaron casa, pero para aquellos que estaban desconectados y distantes, parecían incivilizados y salvajes. Realmente protegían esa ciudad,
pero parecía que esas personas no pensaban mucho sobre eso. Preguntó si le gustaban esas personas y Asud no pudo responder positivamente. Entonces él dijo que sus emociones iban y venían. Concluyeron que él estaba preguntando sobre el pan de carne de Kimo. A Asud le gustaba, pero dijo que la comida que él hacía era mejor. De repente, escucharon a un hombre gritando. Era el hombre que él había conocido en el TGA, reprimiendo a una mujer que accidentalmente lo había chocado. Ella dijo que él aún era un principiante y solo podría luchar contra el mal con mal. Agarró un bastón de madera del comerciante y le dijo a Asud que mantuviera sus cosas. Llamó al chico del TGA y dijo que estaba arruinando la vista, ordenándole que se fuera de inmediato si no quería que le cortaran la garganta. Mientras tanto, uno de los hombres encapuchados estaba observando. El soldado apareció y preguntó qué estaba sucediendo. Aconteció de inmediato que el chico Tiga trató de hacerse la víctima. El soldado quería escuchar lo que tenía que decir, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre encapuchado dijo que vio todo desde el principio hasta el final. Primero, el hombre estaba borracho y se acercó a la chica, y cuando estaba a punto de patearla por no disculparse, la mujer usó un poste para detenerlo. La mujer confirmó esto y el soldado instruyó al chico Tiga a que se alejara con Haifa sin decir nada, devolviendo el bastón al comerciante. Asud preguntó qué haría con el hombre que había testificado y dijo que quería expresar su gratitud al hombre que apareció, quien afirmó que no necesitaba agradecimientos porque tenía algo urgente que hacer. Agradeció por estar allí y se fue. Continuaron su camino de regreso a casa, y Haifa notó que Asud estaba cansado por todo lo que había sucedido. Él rápidamente ofreció hacer la cena para que pudieran relajarse un poco frente a su casa. El recién casado Gazur y ella se levantaron, tenían una misión del líder del clan. Después de que Gazuri aprobaron los platos de la recepción de la boda, él quedó impresionado con sus habilidades en la cocina. Se acercó a para pedirle que fuera el encargado del fuego en el banquete de la boda. El evento tendría alrededor de 100 personas y se disculpó por la solicitud repentina, preguntando si aceptarían su petición. Confirmaron que sí, lo que dejó a Asud bastante satisfecho con su cocina, aunque se preguntó si estaban seguros, ya que nunca había cocinado para 100 personas. Pidió algunos días para informarse mejor sobre los ingredientes, los platos y el lugar de preparación para satisfacer las necesidades del evento. Después de confirmar que lo harían, esperaron su respuesta positiva. La pareja salió de casa y ya no sabía el tamaño de la cocina que necesitaría ni qué ingredientes usar. También necesitaba ayuda para cocinar. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, expresó orgullo por él, pero él ni siquiera lo escuchó. Dijo que necesitaba manejar todo solo y que podía contar consigo mismo como jefe del clan, pero parecía muy irritado, así que dudó en preguntar cualquier cosa. Comentó que todo eso era porque él estaba aceptando a alguien sin un historial claro bajo su protección, y esa era la razón por la que había llegado hasta allí. Reconoció que su cocina tenía más valor de lo que él pensaba y le dijo que tuviera un poco de confianza. Asud agradeció y fueron adentro. Desde entonces, cerca de 100 personas asistieron al banquete. Sería mejor si trajeran platos variados, y fue bueno que trajeran algunos ingredientes del mercado. Comenzó a preguntar sobre los usos de los nuevos ingredientes que compraron, pero no sabía cómo usarlos, ya que no tenía sentido del gusto, así que no pudo ayudar. Prefería dormir.